Buenos días, Salón de Gauss. El día de hoy vamos a hablar acerca del siglo XVII, las revoluciones científicas que se dieron en ese tiempo. ¿Por qué vamos a hablar del siglo XVII? Porque fue una época de grandes inventos y de los mayores descubrimientos y avances de la ciencia moderna. La percepción del mundo se volvió más racional, en contraste con los tiempos medievales, centrados ¿en dónde? En la fe y la religión. Por eso vamos a estudiar el día de hoy a estos grandes pioneros científicos del siglo XVII. Los avances en física, astronomía, biología, anatomía humana, química, medicina, transformaron las visiones medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Se produce una revolución científica que empieza con Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. Más tarde, un entusiasta de las ideas de Copérnico, Johannes Kepler, definió cómo eran las órbitas elípticas que seguían los planetas alrededor del Sol. Durante casi 5 milenios, el modelo geocéntrico de la Tierra como centro del universo era prácticamente aceptado por todo el mundo. El modelo heliocéntrico, según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, supuso una auténtica revolución e hizo temblar los cimientos sobre los que se sustentaba todo el conocimiento. La atrevida hipótesis heliocéntrica chocaba de frente con las Sagradas Escrituras. El Tribunal de la Santa Inquisición investigó a Galileo por defender los postulados de Copérnico y casi le cuesta la vida. La revolución científica culmina con Isaac Newton. En 1687 publica su obra más importante, Principios matemáticos de la filosofía natural. En esta obra expone la teoría de la gravedad inspirada en un suceso acaecido años antes mientras meditaba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. ¿Qué fue la revolución científica? La revolución científica es una época en la que los conocimientos científicos fueron desafiados y reemplazados por las nuevas ideas, principalmente en los campos de la física, astronomía, la química, la medicina y la biología. La revolución científica se inició en los finales del Renacimiento, en el siglo XVII, y se extendió hasta los albores del siglo XVIII. En los comienzos de la Ilustración, aunque se afirma su inicio en Europa, fue una movilización global y simultánea. Aquí la Iglesia va a empezar a perder poder. La superstición y la religión, especialmente atribuida a las responsabilidades y consecuencias de seres supernaturales, fueron reemplazados por la ciencia, la razón y el conocimiento. Esto permitió el avance de las ciencias modernas y también propio a cambios de orden social. Un dato más acerca del tema de la revolución científica es que el término revolución fue acuñada por el historiador Alexander Koire en el año de 1939 y asume un cambio en los paradigmas del análisis observación de la realidad. La revolución científica derivó viejas creencias, comenzando por la noción de la Tierra como centro del universo, de los conceptos aristotélicos sobre el movimiento de los cuerpos celestes, uniformidad, circularidad, de translación, y la materia como un elemento continuo, adaptando las nociones platónicas y pitagóricas que definen que la realidad es desde una estructura matemática. Cuatro nombres que se deben destacar en los inicios de la revolución científica. Tenemos a Nicolás Copérnico, Kepler, Galileo Galilei e Isaac Newton. Cada uno de ellos vamos a hablar en el transcurso de nuestras diapositivas. Bueno, vamos a hablar de cada uno de los personajes más representativos de la revolución científica. Tenemos ahí, ¿no?, para empezar, a Copérnico. ¿Qué hizo Copérnico? Formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. Luego vamos a profundizar un poco en qué consistió esa teoría.
Tenemos a Kepler. A Kepler su labor fue fundamental para el análisis del movimiento de los planetas. Galileo Galilei formuló la primera ley de movimiento para la observación astronómica. Y Newton presentó la ley de gravitación y otras que explican la realidad modificando la comprensión de las matemáticas. Nicolás Copérnico, un astrónomo polaco conocido por su teoría que sostenía que el Sol se encontraba en el centro del universo. ¿Qué nos dice su teoría? Que los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares, o compuestos por diversos ciclos. El centro del universo se encuentra cerca del Sol, orbitando en el orden Mercurio, Venus, la Tierra, la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Las estrellas son objetos distantes que permanecen fijas y por lo tanto no orbitan alrededor del Sol. La Tierra tiene tres movimientos, la rotación diaria, la revolución anual y la inclinación anual de su eje. Kepler. Kepler es un astrónomo y filósofo alemán. Formuló y verificó las tres leyes del movimiento planetario, conocidas como las leyes de Kepler. ¿Y en qué consisten las leyes de Kepler? El universo no es un círculo perfecto, dice Kepler, sino una elipse. Así que los movimientos circulares desaparecen. Esta elipse está formado por dos focos y el Sol se encuentra en uno de ellos. Los planetas, cuando se acercan al Sol, aumentan su velocidad y cuando se alejan disminuye. Eso nos dice la teoría de Kepler. Ahora observaremos los aportes de Galileo. Galileo fue un físico y astrónomo italiano que junto con el astrónomo alemán Kepler comenzó la revolución científica que culminó con la obra física del inglés Isaac Newton. Kepler nos indica, un instrumento muy importante en la revolución científica es el telescopio. Con él vio miles de estrellas y cráteres en la Luna. Así confirmó su teoría heliocéntrica. Galileo formuló la ley de la caída de los cuerpos, la ley de los movimientos de los proyectiles y la ley del péndulo, utilizando el conocimiento inductivo. Él ha visto los planetas y sobre varios de ellos girando satélites. Sabe que el resto de cuerpos celestes no giran alrededor de la Tierra porque lo dicen los cálculos y lo dicen la observación. Eso nos dice las investigaciones de Galileo. Y por último, para terminar nuestra diapositiva, tenemos a Isaac Newton, matemático y físico británico, considerado uno de los más grandes científicos de la historia, que hizo importantes aportaciones en muchos campos de la ciencia. Por ejemplo, Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Descubrió la ley de gravitación universal, que es la fuerza teórica de atracción que experimentan entre sí los objetos con masa. Isaac Newton fue el primer científico en definir matemáticamente la gravedad, cuando formuló su ley de gravitación universal. La ley de gravitación indica que la gravedad es la más fuerte entre dos cuerpos y se va debilitando cuando estos objetos se separan.